Los amigos son tan, pero tan espeluznantemente bellos que yo les gritaría bienvenidos, gozoso, lleno de lágrimas, así vinieran del infierno. Robert Lowell. En algún momento de mi vida estuve viviendo en México durante 5 años, durante los cuales tuve una relación única y casi exclusivamente poética, estoy hablando, con los infrarrealistas, porque con ellos teníamos un lazo afectivo y poético desde mucho atrás. Esta relación con los infrarrealistas había comenzado antes que yo conociera a los infrarrealistas propiamente dicho, y que conociera a algunos personajes como Mario Santiago, como Roberto Bolaño, José Peguero, Mara La Rosa, que me sonaban simplemente como nombres muy vagos, pero que de pronto se corporizan cuando yo me encuentro con ellos en México, ¿no? Cuando regresa Tulio de México, ya no regresa ya como poeta frustrado, como poeta, sino viene victorioso. Había recibido una recarga, había recargado regreso. ¿Por qué? Porque había conocido a los infrarrealistas. Y viene con unos cuentos, y viene con unas historias, y viene con unas anécdotas. Él creo que trabajaba en una editorial. Y entonces... Y se parecían a nosotros que éramos unas bestias para vivir. Pues nosotros entrábamos a una casa y la destrozábamos, tomábamos el agua hasta del florero. Y claro, y cuando decía, oye, María Santiago se parece a Juan Ramírez Ruiz, Bolaño se parece a Pimentel, este se parece al otro, y Julano de Tal se parece a él. Entonces, claro, ahí nosotros, yo creo que nos casamos ahí, porque se volvió más intenso, firmamos documentos juntos. Fíjate que hasta que ustedes no vinieran a Lima, pues no había venido alguien oficialmente de la delegación de los infrarrealistas. Tulio fue el vinculante, ¿no? El que nos vinculó. Pero Roberto también, porque Roberto me escribió a mí, o sea, antes de Tulio. O sea, salvo en una antología, que el muchacho desnudo bajo el arco iris de fuego, no sé cómo se llama. Con Roberto hubo una relación, puedes creer que no lo conocí personalmente, pero nuestra correspondencia fue total. Inclusive él me ha hecho el prólogo para mi próximo libro que voy a publicar. Yo he tenido una impresión después de leer el libro de Bolaño, de estar leyendo o estar asistiendo a la película de los horaceros dispersos en el mundo. Siguiendo a los personajes que tejen esa historia, hasta he querido identificar algunos de los que ya he mencionado, pero dicho con una tal musicalidad, dicho con una tal precisión, que si no fuera por esos detalles de la precisión, México, la Ciudad de México que describe Bolaño, podría ser la ciudad de Lima, ¿no? Yo pensé que nunca existían, que no eran de carne y hueso, y ahora cuando te doy la mano me digo, pues sí existían, y ahora cuando le doy la mano a don Raúl, pues sí existe, sí viven. Claro, ya se murió Roberto y ya se murió Mario, pero está esa novela Los Detectives Salvajes, que es un poco la memoria, es un poco el recuerdo, es un poco el homenaje que creo que debe tener la literatura
la literatura no ha podido hacer mejor homenaje a nuestras actitudes, a nuestros movimientos, a nuestras acciones, que figurar en una novela como la de Roberto Bolaños, donde el personaje principal no es él, sino es Mario Santiago, a quien pues yo, ¿dónde está? Allá en el cielo, pues siempre lo voy a estar leyendo, y ahora que han venido ustedes y me han traído su libro, y lo he visto, y yo digo, Dios es muy grande porque nos ha hecho a nosotros, a los 50 años, pues a menos conocer que no estábamos solos. Esa novela a mí me dio la impresión de haber recreado toda una manera de entender la vida de los años 70. A Roberto lo conocí en París, en España. Pero estuvimos un día conversando. Y con Mario fue lo que... Con Mario sí ya fue una cosa amical, pues, porque ponte, yo en México trabajaba y tenía esta beca. Mario no hacía mucho en ese tiempo. Y entonces cada fin de semana nos reuníamos. La verdad que yo andaba también muy loco entonces. Y entonces nos comprábamos los viernes que salía del trabajo desesperado, estresado, así. Lo llamaba y entonces nos comprábamos todas las botellas de brandy que había y nos reuníamos 3 días allá a conversar, ¿no? Bebiendo. A veces caían otros, caía Pedro Damián, a veces caía. Eso fue cuando yo tenía, entonces él venía. Entonces ya andaba con toda la tribu esta, ¿no? Así haciendo locuras. Y cuando yo ya no tuve, me fui a su casa. O sea, así de simple. O así de entrañable también como amistad, ¿no? Lo que me queda de Mario Santiago es una visión que tengo de él en París. Casi como echando espuma por la boca. Casi como una persona en delirio. Casi como no llamamos casi nada, sino una persona echando espuma por la boca en delirio y poseído por los dioses. Para que México entienda la poesía de Mario Santiago, tendrían que todos los mexicanos azotarse durante 2 años seguidos. A lo que Osvaldo señala en su pincel, en su ojo proyector, con prontitud, con suma urgencia, los estados de ánimo irresolutos, congelados, confundidos, concedidos, aturdidos, aplacados. Maldita sea, y así aterrorizó el dolor. Maldita sea, y así se esfuerza el pintor, manifestando la gran trampa que perpetúa. Y no dice, y jala el oficio hacia bordes de rezos, hacia lo que la noche porfía. Que yo siempre digo, ¿no? Una paloma entró por mi ventana, porque siempre está abierta. Ese es mi criterio, ese es mi sentimiento sobre lo que es la amistad. ¿Sabes qué? Hay una hermandad. Una hermandad. Y que no va a terminar nunca. Minar ese sistema como pretendieron los infras, eso sí fue durísimo. Y obviamente la respuesta de esta oficialidad contra el infrarrealismo fue brutal, ¿no? Fue brutal. Echado entre sus libros, con una fractura en la clavícula, Mario se ve rodando por los escalones de mármol del Palacio de Bellas Artes, gansosa de un crimen de letras. La poesía mexicana se defiende. Una navaja reluce bajo el solemne faro de su fama y el agridulce autista es expulsado por su lengua de pachuco, saltando entre las mesas del Blanquita, como habría hecho Tintán o Marcos sin pasamontañas. Creo más bien admirar y reconocer en los poetas de afuera, el infrarrealismo precisamente, esa actitud antisistema, esa actitud contracultural, esa actitud de crear un nuevo texto a partir de la destrucción. Solamente se tenía que destruir para construir. Y entonces ahí creo que se funda una lírica ya mucho más amplia, mucho más densa, mucho más articulada con cosas de países latinoamericanos, que todos los países latinoamericanos no creo que tienen los mismos problemas y los mismos dramas. Entonces, de alguna manera, lo que yo más admiro es verme realizado, no como persona, no como escritor, sino verme realizado en la poesía, en la lírica de los poetas de afuera. Cuando el manifiesto de los infras también dice que hay que transformar el mundo, ¿no? Que es un poco lo que tenían. Ahí está el cordón umbilical con los horacerianos, y ese cordón umbilical es un poquito más
más distante puede estar en el surrealismo, ¿no? Y es que, si tú te das cuenta, efectivamente los movimientos estéticos también transforman el mundo. Eso es una realidad totalmente demostrable, ¿no? Para mí la poesía está en la realidad, no está en los textos. Está todo lo que yo veo, todo lo que es poesía. El pintor saca la poesía, si lo hace bien, por intermedio del color. El escultor por el volumen, el danzante por el movimiento de su cuerpo, el poeta, el llamado poeta, usando el instrumento de la palabra. Aparte de ser un movimiento ético y estético, era el encuentro de la amistad, el enfrentarse colectivamente a los retos de la vida, el afirmarse sobre la vida a partir de principios y sobre todo de la escritura de la poesía. Más que la escritura misma, nuestra vida era en sí un poema. El poema que aún ninguno de nosotros los odeserianos hemos logrado escribir totalmente. Seguramente de la misma forma como ustedes los infrarrealistas no han alcanzado la dimensión de todo lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, ¿no? Mario Santiago y Bolaños, ¿no? El reino transpira a fiera perpleja, y atragantado vil se alza el credo ebrio. El de la serpiente rasga el tejido a dentelladas. La niebla escribe y hiere en la tela pétrea. El vino, la oliva y el trigo espolean la fe. Se impone Bizancio y los fastos provenzales. Finalmente hicimos lo que queríamos. Es decir, la poesía no es una continuidad, la poesía es la vida. Y ahí está. Ahí están los textos que dicen eso. O sea, la muerte puede ser un hecho circunstancial, pero la vida está ahí porque está escrita en poesía. La poesía es inmortal. Y los textos de Mario, y los textos de Roberto, y los textos de los infrarrealistas, y los textos de Horacero, son eso. La vida, la continuidad es una suerte de tranvía llamado deseo. Y creo que la poesía fue un buen pretexto para pensar en la libertad, en la paz, en el amor, que creo que definitivamente, Juan, la poesía es ese pretexto para vivir mejor, para mejorar el mundo, para mejorar a nuestros hijos, a nuestra familia, para que seamos el orgullo, para que seamos la distinción. Yo creo que la palabra escrita entre Horacero, yo el otro día en el recital que tuvimos puse cero realistas, y hay un nuevo movimiento que se llama los cero realistas, que son ustedes, que somos nosotros, y que ojalá que nuestros hijos sigan nuestros pasos.